¿Cómo vienen con el TP? En estos días pudieron avanzar algo. Iniciamos con las consultas que tengan. Está abierta la página, digamos, el archivo de Word para las preguntas abiertas sobre el TP número 4, también sobre los anteriores, por si alguien necesita corregir algo. Hoy hubieron varias consultas, así que están respondidas. No me volví a fijar ahora en estas últimas 2 horas si se sumó algo más, pero hasta lo que vi hasta el mediodía lo pude responder. Así que si se pasan por ahí, incluso aquellos que no hayan hecho consultas, quizás les sirva. La consulta de sus compañeros quizás les sirva para alguna duda que tengan. Así que no sé si alguien quiere preguntar algo, si quieren abrir el tema en cuanto a alguna cuestión que haya quedado confusa o que necesiten ayuda. Si quieren empezamos por ahí y después seguimos. Miriam, yo me anoté algunas dudas haciendo el Gantt. Sí. No vi el Drive porque, te soy sincero, lo pude avanzar recién hoy a la mañana, así que Está bien, no hay problema. Bueno, si querés empezar. Algunas cuestiones que te comenté el jueves pasado, viste esto de no saber bien cuándo se puede hacer una tarea, si se puede hacer en paralelo, o si hay que esperar a que termine una tarea anterior. Entonces... Bien. Algunas consultas de esas están justamente en la página, okay, en la hoja, pero no importa, quizás no coincidan, quizás sean distintas, así que podés consultar y lo vamos viendo ahora. Si querés preguntar. La semana pasada vos habías dicho que el CTP, lo ideal sería no todos en paralelo, sino cada vez que termina uno, pasar al siguiente, ¿no? Sí. A ver, el CTP es más que nada la decisión del flujo de trabajo. Si se va a trabajar con películas, si se va a trabajar directamente con la impresión en las planchas. Entonces, por un lado está la decisión del flujo de trabajo, si va a ser CTF o si va a ser CTP, ¿no? Si es con películas o con planchas. En este caso, si estamos trabajando con offset, va a ser con planchas, va a ser CTP. Y luego están los procesos de trabajo determinados dentro de ese flujo de trabajo. Que ahí sí, hay un orden que tiene que ver con lo que es preprensa, prensa, terminaciones y acabados. Así que, si querés ahora ver más específicamente cuál de estos procesos van primero, cuáles pueden hacerse en paralelo o cuáles necesitan de una precedencia, lo podemos ir viendo. Entonces, ¿es solamente una decisión lo de CTP? ¿No hay ningún producto que sale de ahí? ¿Ningún producto terminado? A ver, lo que tenés en este caso es cuando uno decide, por ejemplo, CTF, sabes que vas a tener un flujo de trabajo en el que se van a incluir películas. O sea, se va a trabajar todo lo que tiene que ver con la impresión y con las formas a través de películas. Como eso era un proceso que después había que transformarlo en otra forma, aunque a veces solamente se imprimía teniendo en cuenta las películas, lo que se hace con la producción en offset y cuando se pasa a CTP es pasar a la plancha. Digamos, se elimina la película y en lugar de filmar una película, revelarla y después trabajar con eso, lo que se hace es grabar directamente la plancha en una isoladora con las planchas que van a ir a la máquina, que van a ir al cuerpo de offset. Entonces se elimina el paso previo de la película. Por lo general, ahora se trabaja en CTP, digamos, del original a la plancha. Ese original electrónico que uno tiene luego del proceso de ripiado,
de orden en cuanto a la imposición de pliegos, de la separación de color, bueno, lo que va para cada uno de los canales de color, en este caso, de acuerdo a si es a 4 colores, si es a un solo color. Lo que se consigue, entonces, es la forma impresora, que en este caso para offset es la plancha. Entonces, lo que se hace es grabar directamente con una insoladora sobre la plancha y después con los productos químicos se consigue sobre la superficie de la plancha las áreas impresoras y las áreas no impresoras. Cuando esto se coloque en la máquina, en cada uno de los cuerpos, de acuerdo al color, la tinta obviamente se va a aplicar sobre las zonas impresoras y sobre las zonas que no van a imprimir, directamente se va a trabajar con esta, digamos, con este concepto de, del agua y del aceite, ¿no? Aquello que imprime se va a relacionar con la tinta, y lo que no imprime justamente va a estar marcado por la parte húmeda, por la humectación, por el agua. Así que lo que conseguimos en este caso con CTP es la plancha impresora. La plancha impresora en sí misma es la forma que se va a colocar en el cuerpo impresor y que va a imprimir los pliegos. Para que esto suceda después, una vez que ya tenemos esa plancha impresora, obviamente siguen un montón de procesos dentro de lo que es prensa y dentro de lo que es terminaciones y acabados. Eso es lo que también hay que ordenar de acuerdo a la secuencia de trabajo y teniendo, prestando atención en si hay trabajos que necesiten de una precedencia o si hay tareas que se pueden realizar en paralelo. ¿Quedó un poquito más claro? Sí, sí. Entonces yo para imprimir necesito estas planchas. O sea que el CTP tiene que ser sí o sí antes de la etapa de prensa. Bueno, habíamos dicho que estaba en preprensa, pero yo no puedo imprimir nada hasta no tener el CTP terminado. Exacto, sí. Pero no necesito ningún antecedente, ¿no? Para el CTP lo puedo empezar en el día 1, no importa la compra de papel, no importa nada. Lo que tenés que tener para poder... a ver, lo que necesita la imprenta para conseguir las formas es el original electrónico. O sea que el proceso va a iniciar en la parte de prensa cuando ese original electrónico se envía a la imprenta. Una vez que la imprenta tiene el original electrónico, trabaja sobre ese original electrónico con todo el proceso que tiene que hacer, de ripiado, de separación de color, y luego de la separación de color, ahí sí se van a trabajar con el proceso de grabado de las planchas, que ustedes tienen que tener en cuenta que va a ser una plancha por canal de color y una plancha por pliego. Es decir, hay muchas planchas dentro de este trabajo. Ustedes tienen que tener el concepto de que cada pliego, por ejemplo, de 32, pongámosle que tenemos un pliego de 32, ¿no? Que estamos trabajando con un pliego de 32 que es a 4 colores. Ustedes ahí van a tener un pliego que tiene, nosotros dijimos que cada vez que vemos un pliego, por ejemplo, tenemos un pliego donde veo 16 páginas impuestas, ¿cuántas páginas tengo? ¿En 1,16 decís? Yo tengo 32, un pliego, ¿no? Ustedes imaginen, o sea, exacto, tengo 32. Cuando yo lo veo y yo cuento y tengo 16, yo sé que tengo 16 de frente y 16 de dorso. O sea, es un pliego de 32, frente y dorso. En el frente yo no voy a tener lo mismo que en el dorso. Por lo tanto, yo de por sí voy a necesitar planchas de frente y planchas de dorso. Si lo que voy a imprimir son 32 páginas, 1
sobre 1, es decir, un color de frente y un color de dorso, ¿cuántas planchas voy a necesitar para ese pliego? Es a un solo color. ¿A un solo color? Es a un solo color. Tengo frente y dorso. ¿Cuántas planchas necesito? 2. Exacto. Ahí yo necesito 2 planchas. Una plancha para el frente y una plancha para el dorso. Pero piensen que eso es en un solo pliego. Si yo tengo, por ejemplo, para armar un libro, una revista o lo que sea, si yo tengo 9 pliegos en total, 9 pliegos de interiores a un solo color, ustedes tienen que pensar que para cada uno de esos 9 pliegos, yo necesito 2 planchas. Por lo tanto, si tengo 9 pliegos y necesito 2 planchas para cada uno, porque tiene un solo canal de color de frente y un solo canal de color de dorso, yo necesito ¿cuántas planchas? 9 pliegos, frente y dorso. 18. Exacto. Entonces, si eso mismo, en lugar de ser impreso a un solo color, fuera impreso 4 sobre 4, yo tengo 4 canales de color. Y en impresión, cada cuerpo de la máquina offset imprime un solo color. Por lo tanto, yo voy a tener que tener una plancha para el amarillo, una plancha para el magenta, una plancha para el cian y una plancha para el negro, si solamente estoy en 4 colores. Pero además de una plancha por cada canal de color, yo voy a tener que tener frente y dorso. O sea que ahí hay muchísimo más cantidad de planchas para impresión. ¿Se entiende? Sí. Ok. Te hago una pregunta entonces. Sí. Porque en este práctico nosotros no tenemos, creo que arranca directamente con la compra de papel en preprensa, no tenemos original electrónico, No. Me imagino que se asume que ya está. Se asume que empieza la etapa, si no tiene la etapa de preprensa, que creo que decía que no aplicaba, ahora no lo tengo yo aquí, empieza con la etapa de prensa. Entonces, el CTP se puede poner desde el día 1, ¿no? Porque creo que las tareas que yo puse antes que esto son la compra de papel nada más, pero no tiene Está nada que bien, ver con podés el CTP. ponerlo del día 1 porque se supone que ya está ingresando el original electrónico a la imprenta. Pero acláralo, siempre digamos, cuando hay una duda o cuando uno toma una decisión, lo que hay que hacer es justificar. Entonces, en este caso, lo que colocas es una llamadita que diga, tomamos en consideración que es el día 0 o es el día 1 de la etapa de prensa. Entonces, considero que el original electrónico ya está en la imprenta. Entonces, a partir de ahí, sí, el original electrónico va a necesitar, yo no sé si lo nombra, no me acuerdo ahora si lo nombra dentro de las tareas, el original electrónico va a necesitar, pongámosle de un día para el ripiado, o sea, son horas, pero bueno, coloquen un día como para todo lo que se necesita trabajar con el original electrónico. Después directamente va a la insoladora y ya se trabaja, ya se graba la plancha. Ahí no hay problema. Todo puede ser en el mismo día. O sea, puede ser el trabajo o el ripiado y separación de color del original electrónico y de ahí a la insoladora y al grabado de las planchas. Ahí no hay problema. Y el CTP vos habías dicho que entonces, porque tenemos 4 partes distintas de estos ejemplares. Porque tenemos interior, y aparte tenemos unas páginas que son a color en el interior, las tapas y la sobrecubierta, ¿no? Exacto, sí. Entonces,
estas 4 partes vos dijiste que no la pongamos en paralelo. Entonces yo puse, no sé, el día 1, el CTP de las tapas, no me acuerdo ahora. Día 2, CTP del interior. Día 3, o sea, me quedó como una escalerita los 4 CTP. Está bien, no hay problema. Sí, No sí, puedo sí. ahora, Regi. Sí, no hay problema. ¿A dónde? No sé. Ok. ¿Qué más? Yo tengo bastantes dudas anotadas Sí, que sí, tienen sí. que ver con esto. Sí. Bueno, antes que nada, hola Mariela también. Hola Magalí. Sí, seguimos, Santi. En la impresión de los, creo que son 4 cuadernillos de interiores, yo las puse que se pueden hacer en paralelo, pero me imagino que no, no sé, porque si están usando, o sea, tengo que Claro. terminar uno para empezar el otro. Exactamente, o sea, esa también es una de las preguntas que hay. Ustedes lo que tienen que pensar es que es muy difícil, por ejemplo, claro, la producción que tienen en el trabajo tiene los interiores a un solo color y después tiene como un solo cuadernillo a 4 colores. Ahí puedo trabajar en paralelo, ¿por qué? Porque normalmente en las imprentas tienen una máquina que por lo general siempre es la primera que se compra cuando la imprenta empieza, si es una imprenta chiquita, van a tener una máquina de un cuerpo que se utiliza en la imprenta solamente para imprimir a un solo color. Para imprimir interiores solamente en color, por lo general en color negro. Entonces, la impresión de uno de los cuadernillos a un solo color podría hacerse en paralelo con la impresión de uno de los, digamos, del insert o del cuadernillo que es a 4 colores. ¿Por qué? Porque el que es a 4 colores se va a imprimir en una máquina diferente. Esto tiene que ver con la cantidad de máquinas que hay en la imprenta. Un segundito. Perdón. Si yo tengo una máquina a 4 colores y por otro lado tengo otra máquina de un solo cuerpo a un color, yo puedo ahí estar trabajando en paralelo, porque son 2 máquinas distintas. Pero obviamente todo lo que es cuadernillo a un solo color va a tener que imprimirse uno, se termina ese, se imprime el segundo, termina ese, se imprime el tercero y luego el cuarto, o la cantidad que sea. Y en este caso hay un solo cuadernillo de 32 a 4 colores, en ese caso se podría estar imprimiendo en paralelo con alguno de los otros. La cantidad de máquinas que haya en la imprenta es lo que va a determinar si esto se puede hacer en paralelo o no. Si son máquinas distintas, no hay problema. Siempre que no haya una precedencia que esté marcando algo. O sea, yo puedo estar quizá imprimiendo el cuadernillo número 5 y ya alguien, digamos, ya en la plegadora puede estar el cuadernillo número 1, por ejemplo, porque ya pasó por la etapa de prensa. Entonces, esto tiene que ver con la cantidad de máquinas que hay en la imprenta y cómo está trabajando. Lo normal es que haya una sola máquina de 4 cuerpos o más, que es donde se trabaja color e incluso a veces también se trabaja el barniz, porque el barniz se puede colocar como un color más. Entonces, normalmente hay una máquina a 4 colores o más, una máquina para interiores, una laminadora, una plegadora. El sectorizado se trabaja también como un color, pero se trabaja después de la impresión y después del laminado. Así que son cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Con la capacidad y con la funcionalidad que tiene la imprenta. Lo normal es que tengan una máquina para cada cosa. Así que hay algunas cosas que se pueden hacer en paralelo y otras que no.
Pero, por ejemplo, se puede estar imprimiendo interiores y en la máquina de 4 colores se pueden estar imprimiendo tapas. O se puede todavía estar imprimiendo interiores y en la máquina estar imprimiendo, en la de 4 colores, la sobrecubierta. O sea, aquellas cosas que no necesiten de la misma máquina, se puede trabajar en paralelo. Y obviamente, una vez que terminó toda la etapa de, en este caso, prensa, es probable que haya algunas cosas que ya estén en el proceso de terminaciones y acabados, y otra todavía en prensa, porque quizás si es un libro de muchas páginas, a lo mejor hay interiores todavía imprimiéndose, pero ya hay algún proceso adelantado en terminaciones y acabados, como el plegado o el alzado. Entonces, esto es, ¿no? También hay una consulta de ese tipo en las consultas abiertas, en el archivo de Word, así que también léanlo, no me acuerdo ahora exactamente, creo que tenía que ver con el laminado, el sectorizado, el troquel, pero también. Es esto, depende de las máquinas. Sí, ¿qué más? Bueno, en relación a esto, también, entonces, del mismo modo, el laminado no se puede hacer en paralelo, o sea, perdón, laminado no, el plegado. Hago el plegado del cuadernillo 1, recién después puedo hacer el plegado del cuadernillo 2, no es Exacto. algo que se puede hacer. No, porque se supone que hay una sola plegadora. Ok. Y el laminado y la colocación de la placa sectorizada, Sí. etcétera, ¿eso se hace antes del plegado? Acá no vas a tener, a ver, esto específicamente tiene que ver con la tapa. Entonces, piénsenlo así. Lo primero es la impresión, creo que es tapa y sobrecubierta. Primero, tapa, impresión. Voy a tener quizá 2, 3 tapas o hasta 4 quizá por pliego. Entonces, primero la impresión. Después, el laminado. De acuerdo al formato de la máquina, según cómo estoy trabajando, puede ser que necesite trabajar de a una tapa a la vez, con eso entonces habría un proceso previo de corte para dejar las tapas de manera individual, pero si el formato de máquina me permite laminar todo el pliego entero con las 4 tapas, primero se imprimen, después se laminan y después se aplica el sectorizado. Primero es el laminado, que en este caso por lo general cuando se aplica un sectorizado, el laminado es mate y la laca es UV, porque es para que se vea, para que se note. Se suele aplicar en los títulos, en algunas imágenes o en el nombre del autor, depende. El laminado es sobre el pliego completo. El sectorizado se define por porcentaje de cobertura. Es decir, de un pliego al 100% de laminado, quizá el sectorizado, por lo general, como una característica estándar, puede estar entre un 20 y un 30%. Cuando se pide cotización, ustedes cuando piden cotización por un sectorizado, V, les van a pedir el porcentaje de cobertura. Entonces, si yo tengo por lo general un título, el nombre del autor y algún detalle que quiero resaltar en la tapa, o en la contratapa también, porque piensan que va todo junto, por lo general está entre un 20 y un 30%. Y ese es el proceso, o sea, también ahí hay precedencia, o sea, primero imprimir, después laminar, después sectorizar, después troquelar, en este caso, y después el plegado. ¿Queda claro? Sí, gracias. Lo mismo con la sobrecubierta. La sobrecubierta no me acuerdo ahora si tiene, no sé,
no, creo que no se debe tener quizá un laminado o un barniz, yo ahora no recuerdo cómo dice el trabajo. Pero lo mismo. Cualquier proceso de acabado siempre tiene un orden. Y obviamente lo último de todo tiene lo mismo que la tapa, Mariela. Ok, bueno, es igual entonces. Hay precedencia ahí. Hay que esperar que se haga primero, que se desarrolle una tarea para que después se continúe con la otra y para que después se haga la tercera y la cuarta. Lo último que se hace, porque ustedes, por ejemplo, yo les decía, según el tamaño de la máquina, o sea, de la laminadora, a veces se puede trabajar con el pliego entero, a veces no, bueno, eso depende de los formatos. Por ahí es necesario hacer un primer corte para, digamos, para separar las tapas y para trabajar de a una tapa a la vez, aunque lo ideal es trabajar todas juntas. Y el último proceso de todos es, en encuadernación, el corte final que tiene que ver con refilar los bordes, ¿no? Si es un libro que no tiene solapas, lo último del proceso es el guillotinado, para dejar todo el libro perfectamente cortado y sin ningún tipo de problemas, aunque a veces suele ocurrir que quedan algunas hojitas que no se cortan porque estaba quizá mal acomodado en el alzado. Pero bueno, si es un libro que no tiene solapas, se utiliza una guillotina trilateral, que corta los 3 lados a la vez, salvo el lomo. Y si es un libro que tiene solapas, hay un corte previo para dejar el interior lo más prolijo posible antes de colocar la tapa que lleva las solapas, y después se guillotina la parte superior y la parte inferior, ahí sí con las tapas colocadas, para que quede prolijo. Pero digamos, lo último del proceso de terminaciones y acabados es el guillotinado final. Es el corte final para que el libro quede listo como va a salir a depósito. Sí, ¿qué más? Chicas, ¿alguna pregunta? ¿Cómo terminar? Está, bien. En 5 minutos se corta, Miriam. Bien. Veo, a ver, Nayara, sí. Presupuestación. Para eso sí, está bien. Igual, para ese sí les voy a dejar un video grabado. Primero hay que hacer un presupuesto, después leer, analizar los ejemplos que hay subidos y por último volver a escribir de manera más pertinente el presupuesto y con eso elaborar la conclusión. Claro, ese más o menos es el orden que hay en el trabajo. ¿Con qué tiene que ver con esto? Con que ustedes imaginen cómo pedir un presupuesto, imaginen qué pedirían, y después, analizando específicamente los ejemplos que hay subidos, poder reacomodar ese presupuesto de la manera en que realmente se tiene que pedir. Pero con este sí, no se hagan problema porque esto es simple, no tiene ninguna complejidad y para esto sí les voy a dejar un video grabado en esta semana, cortito. Lo que más me interesa es el tema del Gantt que tiene más complejidad. Así que, Nayara, eso el de presupuesto se los voy a dejar en un video grabado para que lo puedan ver antes de la clase de la semana que viene. Profe, yo tengo una duda. Sí. Recién leí en el Classroom que, igual lo puse en el Classroom, pero que el teórico de offset creo que no se grabó y no se pudo subir o algo así. Te estaba por responder. Bueno, porque sirve eso, ¿no? Como mirar eso un poco para lo del orden también, ¿no? Del Gantt, de las actividades. Que fue el de offset, no se sabe si se grabó la clase al final porque hubo un problema técnico.
pero no hay un video de por sí. O sea, el profesor recomendó que pueden ver videos en YouTube. O sea, ustedes ponen sistema offset y sale máquina. Bueno. Y podés verlos con el desgrabado al lado, entonces podés ir siguiendo lo que dijo el profesor en cualquiera de esos videos. Ok, gracias. Básicamente lo que habló fue de los cuerpos de las máquinas y que es más barato imprimir en una máquina. O sea, si tenés varias tintas, es más barato imprimir en una máquina que tiene tantos cuerpos como tintas necesites que hacerte una tinta y limpiar, hacerte una tinta y limpiar y eso. Bien. No, porque digo, por ahí está bueno, digo, volver a mirarlo o nada, ahora que sé que está el desgrabado. Porque para lo del orden del Gantt, no ¿es importante o suma o no? Todo suma, de todas formas, el proceso específico de offset es breve, digamos, es una sola parte, es la parte de prensa propiamente dicha. Entonces hay un montón de otras tareas que también hay que ver. O sea, lo de offset sería todo en imprenta, digamos, todo está en prensa, claro, eso pensalo en prensa. Siempre, como les digo, tenemos 3 bloques de producción, lo dividimos en 3, básicamente, y después en cada uno de ellos hay un montón de tareas. Es preprensa termina con el original electrónico que pasa a la imprenta. O sea, es un PDF, tanto de interiores como de tapa y de todo lo que el libro lleve. Eso ingresa a imprenta y con el original electrónico comienza, digamos, el segundo núcleo de trabajo, que es prensa. Allí también hay una serie de actividades y de tareas que van a dar como resultado pliegos impresos. Con los pliegos impresos termina, digamos, la etapa de prensa y comienza la de terminaciones y acabados, que obviamente va a empezar con el plegado de los pliegos impresos. Y terminaciones y acabados, el producto final, luego de todas las tareas que hay en el medio, es el libro terminado. Entonces, siempre piensen en estos 3 núcleos de trabajo y qué se obtiene cuando termina cada etapa. Preprensa termina con el original electrónico. Prensa termina con el pliego impreso. Terminaciones y acabados termina con el libro, con el producto final. Entonces, eso más o menos los va a ordenar para saber dónde va cada cosa. ¿Qué otras preguntas hay? ¿Queda alguna cosa más? ¿Queda algo más? Me quedaba un par de dudas más puntuales. Las tapas también tienen un proceso de plegado, ¿no? Por lo menos acá en este Gantt figura. ¿Esa es la misma plegadora de los interiores o es otra cosa? O sea, no ¿se puede hacer en paralelo entonces? Sí, porque eso es otra máquina. Y a veces es más, a veces el trazado es manual. Hay un trazado y un plegado manual. A veces hay máquinas automáticas, pero depende de la dimensión de la imprenta. Pero no es la plegadora de los pliegos de interior, no. Ustedes piensen que la plegadora de interiores es una máquina que toma un pliego muy grande y que lo dobla tantas veces como sea necesario para obtener un cuadernillo del formato del libro. Entonces, quizás está plegando una hoja de 65-95 y lo va a dejar en un cuadernillo de 17 por 20, ¿no? Entonces, hay una cantidad de dobleces que siempre son en cruz, que obviamente no es el mismo proceso que tiene la tapa. La tapa a lo sumo, se traza y se pliega la solapa. Porque la división del lomo, para cuando se va a encuadernar, por lo general se traza, no se pliega. Lo que se pliega es la solapa. Y en el caso de una sobrecubierta también. O sea, no lleva la cantidad de
de pliegues o de dobleces que se hace con un cuadernillo de interior. Es otra cosa. Entonces puede ponerse a partir del día 1, de cuando empieza la parte de terminaciones y acabados, paralelo a el pliego de los cuadernillos. Sí, pero vos tenés que considerar por separado todo lo que es el trabajo de producción de interiores y lo que es el trabajo de producción de tapas o de sobrecubierta. Para poder plegar la tapa, vos tenés que tenerla impresa, laminada, sectorizada y troquelada. O sea, dentro de la tapa hay un montón de cosas a hacer antes del plegado. Y lo mismo con la sobrecubierta. Piensen que todo lo que va en plano, ¿no? Todo lo que es plano, la impresión, el laminado, el sectorizado, incluso el troquel, incluso poder cortar. Imaginen que es mucho más difícil cortar algo que está plegado que algo que está plano, liso, y que una máquina lo toma y lo pasa al sector donde se tiene que trabajar. Entonces, lo último es el plegado. Y una vez que esa tapa, además, se suma al cuerpo del libro, como les dije, el último proceso es el guillotinado, como para que lo puedan ordenar. ¿Qué más? ¿Alguna otra consulta? Yo tengo una duda, pero estoy viendo que te escribieron algo por chat, así que me parece que mejor. A ver. Ah, perdón. Que lo tengo cerrado. Ahí. Sí, también hay sincrónica. Sí, el video lo voy a subir antes del jueves que viene. Pero eso es bastante simple, chicos. Eso no les va a ser complejo para nada. La realización del sacabocado y el guillotinado se hace ya con... Bien. La realización del sacabocado, ustedes piensen que el sacabocado tiene que ver con el troquel. Lo único que lleva troquelado esta producción es la tapa. Perdón, la tapa, el que tenga el Word a mano, fíjense si era, no, creo que era la sobrecubierta, ¿no? ¿Qué es lo que lleva troquel? Sí, la sobrecubierta. La sobrecubierta, ok. Bien, entonces la tapa no tiene troquel. No tiene troquel. Por lo tanto, la tapa sí tiene sectorizado, ¿no? Fíjense y díganme. No sé, laminado, polipropileno, algo así. Polipropileno mate. es el laminado, la tapa tiene esto y tiene sectorizado. No, la única que tiene el AKV es la sobrecubierta también. La sobrecubierta, bien. Entonces todo el proceso de... Entonces vamos a esto. Tapa tiene impresión y tiene el laminado. Con eso, listo la tapa. La sobrecubierta tiene impresión, laminado, sectorizado y troquel. O sea que esta es la que tiene en terminaciones y acabados más procesos de terminación. Entonces, la pregunta, vuelvo, eso. La realización del sacabocado sí se puede hacer, obviamente se hace cuando está el original electrónico también, porque digamos, el que hace la matriz para el sacabocados tiene que tener ese original electrónico porque tiene que saber exactamente qué superficie es la que va troquelada para hacer la matriz que va a sacar, que va a quitar ese trozo de papel de la sobrecubierta. Por lo tanto, siempre va a preceder el original electrónico.
para que el que tiene que hacer la matriz sepa exactamente cómo tiene que hacer la matriz y qué forma le tiene que dar a esa superficie que va troquelada. Eso por un lado. Eso, una vez que está el original electrónico, se puede mandar a hacer la matriz, no hay problema, específicamente con lo que se va a troquelar, y que va a tener que ver, en este caso se va a relacionar, con el archivo de sobrecubierta. Y después, el guillotinado, como les dije, es lo último que se hace. Primero se encuaderna, es decir, se une la tripa, que es la parte interior del libro, a la tapa, y lo último que se hace es guillotinar. Eso se hace y todo junto. La sobrecubierta... Ah, ok, listo. ¿Qué más? Me quedaba una última duda con la colocación de la sobrecubierta, que habíamos dicho que era un proceso manual. Exacto. Yo calculé 15 segundos de colocación por 3 tipos que están poniendo la sobrecubierta a la vez, Sí. no sé si es una exageración. Me dio algo así como para los 5. Okay, No, está para los bien. 5.000 ejemplares, más o menos como 7 horas, un redondeo de 7 horas más o menos. Bueno, un día de trabajo. Pero en el, claro, puse un día, pero en el apartado donde dice presupuesto, ¿eso va en un presupuesto? ¿Es una plata extra aparte? Eso te lo van a incluir, eso lo va a incluir la imprenta dentro de todo, digamos, dentro del presupuesto global, porque es hora hombre, digamos, que estará calculado en el presupuesto. Sí, se calcula, porque sí se cuenta, digamos. Es muy difícil que las imprentas den presupuestos por separado. Lo que pasa es que acá tienen la ventaja de que ya les dan los valores. Entonces, para lo único que no tienen valor, justamente, y que no está contabilizado, porque no tiene tiempo de duración, era esto, de la colocación manual de la sobrecubierta. Entonces, acá calcúlenlo por el valor de una hora de trabajo, más o menos. Estímenlo por el valor de una hora de trabajo, de 3 operarios, o sea, el valor de la hora de trabajo por 3 operarios por 7 horas, o por 10 horas si quieren redondear. Y ese es un valor que sí habría que sumar, o sea, porque es algo que se cobra. De hecho, cuando se trabaja con el retractilado, por ejemplo, o cuando hay que colocar señaladores dentro de un libro, bueno, todas estas cuestiones son temas manuales y sí se cobran, y sí se cotizan también. A ver, ¿algo más? Sí, a mí me quedó la duda sobre la parte de los controles. ¿Cómo Sí, lo aplicaríamos en el Gantt? Porque como dice no aplicar, me hizo como ruido. No, eso no lo tienen que incorporar en el Gantt. O sea, todo lo que dice no aplica, no aplica, no aplica, no aplica, olvídenlo. No va en esto. No va en este caso. O sea, no lo tengan en cuenta para el armado del gráfico. En realidad, sí se considera que durante todo el proceso hay control. Incluso dentro de la impresión, cada tanta cantidad de pliegos, también hay control de color. Si hay que modificar algo porque, no sé, algún color está saturando o algo está ensuciando los pliegos, por ahí una pelucita o algo por el estilo, siempre se controla, incluso en medio de una impresión. Obviamente para que el producto sea lo mejor que se puede obtener, como dijimos. O sea, si bien no hay uno dentro del concepto de calidad total, intenta llegar al resultado óptimo por experiencia y con los años, y es una frase bastante oída dentro del ámbito editorial, el libro perfecto no existe. La verdad, o sea, yo no sé, a veces esas cosas quedan en las cocinas de las editoriales, porque obviamente que un lector o
Los libreros no, porque los libreros tienen un ojo bien entrenado. Pero para el común de la gente hay cosas que pasan absolutamente desapercibidas, o sea, son errores muy groseros los que tienen que aparecer para que un lector se dé cuenta de algún tema puntual de producción. Pero el libro perfecto es casi imposible, ¿no? Aunque yo considero que hay algunos de Belvives que casi llegan, porque hacen joyas. Así que bueno. ¿Algo más? Me había quedado una duda que era, ¿qué es acondicionamiento de sobrecubierta? O sea, es Claro, una tarea... sí. Esto es el secado y, digamos, el papel necesita de un tiempito, de un proceso de estabilización, digamos. Sale de la máquina, ustedes piensen que esto viene trabajando de una máquina a la otra, o sea, sale de la offset de cuatro cuerpos, esto se tiene que secar para pasar a la laminadora, luego se tiene que secar para pasar al sectorizado, luego se tiene que secar para pasar al troquelado. Entonces, todo esto tiene que ver con cuando se hace mención a esta estabilización, no me acuerdo, ¿era esa la palabra, Santi? Acondicionamiento. Acondicionamiento, bueno, es esto, sí. Es que se seque, que el material se seque y se estabilice, como que descanse un poquito. Esa pregunta también está en el archivo de Word, y yo ahí les hago un comentario de que esto a veces, ustedes consideren que están trabajando en condiciones óptimas de clima, por ejemplo. Este tema de la estabilización del papel, del acondicionamiento, del secado y de que este papel descanse, a veces se complica cuando se está trabajando en climas húmedos o cuando por ahí tienen una semana de lluvia continua. Ustedes piensen que uno está trabajando con papel y el papel absorbe absolutamente la humedad. Entonces, no es lo mismo trabajar en clima seco que en clima húmedo. No es lo mismo trabajar con o sin lluvia. Entonces, de acuerdo a las condiciones climáticas, a veces ese proceso de acondicionamiento es un poquito más largo. Pero calculen quizá unas 48 horas, teniendo un clima húmedo como suele haber en Buenos Aires, 24 o 48 horas para que se acondicione y se estabilice. Esto. Acá en este TP aparece 3 días. Bueno, en el GAN, sí, en está la bien. evaluación. Sí. Pero entonces yo tengo que contemplar un acondicionamiento de sobrecubierta luego de cada etapa, o sea, luego de la impresión, 3 días, luego del laminado, otros 3 días. A ver, de la impresión al laminado, 48 horas sí. Una vez que está laminado, ya está impermeabilizado bastante, al menos una de las partes del pliego, o sea que ya estamos en mejor condición. Por lo tanto, del laminado al sectorizado no haría falta esto. La etapa o el proceso donde necesita quizá un poco más es después de la impresión, después del sectorizado, ¿no? Que necesita secarse, porque ahí se está aplicando nuevamente algún químico sobre el papel que necesita un proceso para secar. El laminado, como el nombre lo dice, no es barniz, sino que es un film, es una película, ya no tiene el inconveniente del tema de la humedad como suele pasar con la impresión o con el sectorizado. Entonces duplico la tarea, ¿no? Porque acá aparece una sola vez, obviamente dice acondicionamiento de Sí, vas a tener, claro. La pongo 2 veces, luego de la impresión y luego del sectorizado. Del sectorizado, sí. Si alguna vez quieren reconocer un laminado, muchas veces se ve en el libro, si ustedes agarran y ven el lomo o los bordes de la tapa, se levanta como un plástico transparente. Eso es un libro laminado. A mí me pasó con una portada de un libro de Liana Bodoc que estaba laminado, me quedó al sol, se resquebrajó todo el laminado
porque se secó. Es como que se ve, ¿vieron esa, cuando te pones plasticola en la mano que te queda como una pielcita transparente? Se ve de esa misma manera. Sí. A ver, Mariela, ¿la prueba de color de sobrecubierta se hace antes o después del...? No, a ver. Las pruebas son antes de la impresión. Ustedes tienen pruebas digitales, ustedes tienen las pruebas blandas, que es cuando uno ve el archivo en pantalla, y después tienen una prueba física impresa, pero que es impresa digitalmente, no entra a la máquina, digamos, acá todavía no se hace ninguna plancha, es antes del CTP, no se hace ninguna plancha, ¿por qué? Porque se necesita saber si ese pliego está en condiciones óptimas para que después sí pase al proceso de el grabado de la plancha, o sea que es anterior. Es digital, es una prueba física digital que se hace antes. Después, lo que hay es la prueba a pie de máquina. Ahí sí yo ya tengo las planchas impresas, ya están colocadas en los cuerpos de la máquina, y ahí es donde se comprueba al pie de máquina la salida de los pliegos. Pero la prueba digital es antes. Es justamente para chequear que todo esté bien para después pasar a la grabación de las planchas, al grabado de las planchas. Y la prueba blanda tal cual, en pantalla, exacto. Ahí está. Sí. Impresión, acondicionamiento, laminado, exacto. Sí, Nayara. A ver si hay algo más antes. No. ¿Algo más? Esta prueba de sobrecubierta que te preguntaban recién, la podés hacer entonces enseguida, porque por lo que veo no hay Al principio. O sea, ni siquiera necesitas la compra de papel. No. Ahí está. Sí, ¿algo más? Si no hay ninguna consulta, avanzamos un poquito entonces con algunos ejemplos que yo armé como para que puedan ir viendo. ¿Estamos? Bueno. A ver. Díganme si pueden ver la pantalla. Hay una planilla de Excel. Sí, se ve la planilla con muchos Sí, se ve. colores. Bien. Bueno, este es un ejemplo. Lo que yo hice justamente, que es lo que ustedes no tienen en el trabajo, es lo que tiene que ver con preprensa. Hice una pequeña, digamos, un pequeño ejemplo de tareas de preprensa con valores, como para que veamos en este ejemplo cómo aplicar también todo lo que tiene que ver con el Gantt del flujo económico, del flujo financiero, de los egresos de dinero, etc. Entonces, ustedes acá tienen lo mismo que tienen que armar, que es el gráfico de Gantt, que eso es lo principal. Dentro de lo que yo armé tengo una fecha calendario que se corresponde con días hábiles, es decir, lo que aquí se va a tomar, y que por lo general es lo que se toma en las editoriales para armar el Gantt, es un trabajo de lunes a viernes. Quiere decir que la fecha calendario que yo tengo
va a diferir quizá de la duración del proyecto, porque la duración del proyecto va a tener, o sea, va a ir fluyendo en el tiempo, pero a mí lo que me va a marcar la fecha de calendario es que sábados y domingos no se va a trabajar. Pero bueno, es como para que tengan en cuenta. Yo aquí lo dividí en lo que tenía que ver con semanas. Acá tenemos una primera semana que no llega a ser de 5 días, una segunda semana, una tercera semana, una cuarta semana y así en más. Entonces, tengo un listado de tareas que en este caso tienen que ver con las tareas de preprensa. Es decir, desde la toma de decisiones, que es lo primero que me aparece aquí, hasta el envío del original electrónico a la imprenta, que con esto es con lo que termina preprensa. Entonces, las tareas están ordenadas, tienen también algunas precedencias, digamos, hay algunas cuestiones que tienen que terminar antes que otras empiecen, y también hay tareas que se pueden realizar en paralelo. Entonces, por ejemplo, acá tengo toma de decisiones con una duración de 2 días, pedido de presupuesto con una duración de 3, producción de originales lo mismo, esto puede ir en paralelo, porque por un lado en la editorial se pueden estar haciendo, digamos, haciendo la producción de los originales y se puede estar pidiendo el presupuesto, la compra de papel también puede ir en paralelo, y considerando que yo tenga, por ejemplo, digamos, un diseñador y un maquetador, también hay determinadas tareas que pueden ir en paralelo. El diseño de maqueta de interiores, por ejemplo, lo hace un diseñador y puede también ir en paralelo con todas estas otras tareas que no necesitan de precedencia. Pero, por ejemplo, si hay un solo diseñador trabajando, ese diseñador va a hacer el diseño y la maqueta de los interiores y cuando termine va a poder hacer el diseño y la maqueta de tapa, porque estamos hablando de una misma persona. Pero si además del diseñador yo tengo un maquetador, que es otra persona, se puede estar maquetando el interior mientras está, a ver acá, dice, maquetador interior y maquetador. Sí, aquí creo, no, aquí, si el maquetador es uno, esto tengo que correrlo, porque no puede estar maquetando las dos cosas a la vez. Entonces esto debería correr. Así que me va a correr todo entonces. Perdón chicos, no lo controlé. Bien, salvo esto que me va a correr aquí 3 casilleritos. Ven que acá esta, justamente como es de precedencia, acá el maquetado, no, está bien, el maquetado de tapas, no, está bien, me estaba confundiendo yo. Bien. Hay un diseñador que tiene que esperar a que el diseño de interior termine para hacer el diseño de la tapa. Y hay un maquetador también que tiene que esperar a que el maquetado de interiores termine para hacer el maquetado de la tapa. Aquí sí hay precedencia y por lo tanto va ordenado. Después, una vez que esto se vuelca, digamos, o sea que la maqueta, que el texto está volcado a la maqueta, en la editorial se hace una revisión. Digamos, hay corrección de primeras, hay una corrección de primeras de los interiores, por ejemplo, y se vuelven a mandar al maquetador. ¿Para qué? Para que el maquetador vuelva a hacer un ajuste de ese archivo. Es decir, todas aquellas correcciones que ya han sido marcadas hay que levantarlas y volcarlas de nuevo al archivo digital. Luego de eso, cuando ya hay un ajuste de esa primera vuelta de corrección, hay una corrección de segunda. Vuelve la editorial, se vuelve a revisar todo el archivo
y si hay correcciones que fueron levantadas, nuevamente se envía al maquetador para que las levante en el archivo electrónico. Entonces ahí se realiza un ajuste de segunda vuelta de interiores. Y lo mismo, hay una corrección de tapas. Esa corrección de tapas se levanta y se vuelve a enviar al maquetador para que realice el ajuste de las tapas. De todo este trabajo que se hace en preprensa, voy a conseguir la creación de los originales electrónicos. Y esto pasa a imprenta. Entonces, todavía tengo un poquito más de tiempo. Lo que ustedes tienen aquí al costadito, y que ustedes también lo tienen en los archivos para el TP número 4, es este mismo listado de tareas, que en este caso es de preprensa, con el valor correspondiente de cada una de las tareas y con el porcentaje de incidencia que esto tiene en el costo total del proyecto. ¿Cómo es esto? Esto tiene que ver entonces con lo que ustedes van a sumar después, que es el GAN de erogaciones. Yo sé que todo aquello que se realice dentro de la editorial tiene que ver con un costo de estructura que ya está absorbido y que en este caso, para este proyecto puntual, no va a contabilizar porque los costos de estructura supongan que la editorial los maneja de otra manera y con la producción anual de todos los títulos que se hacen. Entonces, todo lo que se realice dentro de la editorial no lo voy a contabilizar aquí como un costo de producción en este momento, porque pasa por otro lado. La editorial lo toma en cuenta dentro de otra estructura de costos. Entonces, la toma de decisiones en este caso va a ser 0 pesos. El pedido de presupuesto lo mismo, porque todo esto va a estar desarrollado por personal que está trabajando dentro de la editorial. La producción de los originales también. Hay, digamos, directamente personal trabajando dentro de la editorial. La compra de papel. Aquí sí hay un costo que tiene que ver con la compra del papel a la papelera, tanto de interiores como de tapas, y que aquí tiene un valor de 74.000 pesos. Luego voy a estar pagando a un diseñador por el diseño y maqueta de interiores, 43.000 pesos, el diseño y maqueta de tapa, 12.000 pesos. Por otro lado va a haber otra persona que es el maquetador, que también es externo y a quien también hay que pagarle. Maquetado de interiores, 20.300 pesos, maquetado de tapas, 3.000 pesos. Luego, la corrección se realiza dentro de la editorial. Por lo tanto, cada vez que esos archivos vuelven a la editorial, la corrección, en este caso, no insume un costo desde esta producción. Los ajustes sí, porque los hace el maquetador. Cuando vuelve el ajuste de primera, 1.800 pesos, se vuelve a levantar la corrección, va un ajuste de segundas, 1.800 pesos, se realiza la corrección de tapa, los ajustes de tapas, que también es externo, 900 pesos, y la creación de los originales electrónicos listos para imprenta, que lleva una serie de temas a tener en cuenta. En este caso también lo realiza el personal externo y también tiene un costo. Esto es solamente etapa de preprensa. Y nosotros tenemos que los costos que insume la etapa de preprensa, en este caso, son 158.600 pesos. Sabiendo que el costo total de producción, esto es un estimado, son valores estimados en función de una producción X. Pero sabemos que el costo total de producción es de 206.000 pesos. De esto, la etapa de preprensa
se está llevando un 76% del costo. ¿Y por qué? Porque acá hay un costo que incide y mucho, que es la compra de papel. Bien, entonces nosotros vimos que estas tareas, cada una de estas tareas tiene un costo, salvo aquellas que se realizan dentro de la editorial, y nosotros tenemos que averiguar qué porcentaje de incidencia del costo total del proyecto tiene esa determinada tarea. ¿Cómo lo averiguamos? Nosotros sabemos que el costo total de producción de este ejemplo, este es un ejemplo, no es el trabajo que ustedes tienen. Este es un ejemplo y tiene que ver con preprensa. Estamos solamente tratando uno de los núcleos de trabajo. Pero yo sé que la producción total de este libro tiene un costo de 206.000 pesos. Para saber qué incidencia o qué porcentaje de incidencia tiene cada una de estas tareas, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Tomo, por ejemplo, compra de papel. ¿Cómo hago para saber qué porcentaje de incidencia tiene la compra del papel dentro de lo que es el costo total del proyecto? Lo que hago es, tengo que hacer un cálculo, que en este caso, vamos a ver si lo hago aquí al costadito, usando usando fórmula directamente de aquí del Excel. Voy a abrir, a ver si me deja. Abro la fórmula. ¿Cómo lo averiguo? ¿Cómo averiguo el porcentaje de incidencia? El valor de la tarea lo divido por el costo total del proyecto y lo multiplico por 100, que sería el 100% del proyecto. Esto me da un valor que tiene que ver con ese porcentaje de incidencia, que para este caso es 35,9, por lo tanto, la compra del papel en esta producción, puede haber otras producciones donde la incidencia sea mayor. En esta producción, la compra del papel tiene una incidencia del 36%. De todas formas, en esta etapa de preprensa, esta es la incidencia de mayor peso. Por lo tanto, si yo tuviera que hacer alguna modificación en cuanto a costo, quizás analizaría esto y trataría de ver si puedo bajar el gramaje o bajar la calidad o, en definitiva, ver qué modifico, porque es la incidencia más alta de esto. La segunda en orden de importancia sería el diseñador, digamos, en este caso el diseño y la maqueta de interiores. Vamos a ver qué porcentaje de incidencia tengo en este caso. Lo mismo, el valor de la tarea dividido el costo total del proyecto por 100. Aquí tengo un 20,8, bueno, podría estar en un 21 entonces, redondeándolo. Esta es la forma en que ustedes van a calcular la incidencia de cada una de las tareas. Obviamente las que se realizan dentro de la editorial valen 0, porque estos costos están absorbidos desde otras decisiones y con otros valores y porcentajes en lo que tiene que ver con la producción anual de una editorial. Entonces, yo ya tengo las tareas, los costos y la incidencia, el porcentaje de incidencia, como para saber si yo tuviera que modificar algo, qué me convendría, a dónde tendría que prestar atención en este caso. Esto entonces por un lado. Por otro lado, para hacer el GAN de erogaciones, yo tengo que saber en qué momento se va a tener que desarrollar
el GAN. Siguen viendo la pantalla porque cambié de página. Sí, se ve el gráfico con la línea Perfecto. roja. Esto tiene que ver con un GAN de erogaciones. ¿De dónde sale esto? Yo acá voy a tener una modificación de valores en las coordenadas. ¿Por qué? Porque lo que antes era tareas, a ver, la unidad de tiempo, vamos a verlo así, la unidad de tiempo, la duración del proyecto, la fecha calendario, la unidad de tiempo, que para este caso son días, esto no se modifica, es la misma base y la misma unidad de tiempo. ¿Qué es lo que se va a modificar? El tiempo no. Lo que se va a modificar es que en el caso de la planificación de tareas, yo en esta columna tenía tareas. En el caso del gráfico de erogaciones, yo lo que tengo aquí son pesos. Que lo voy a dividir, o sea, esto es absolutamente, digamos, aleatorio y cada uno lo va a dividir de la mejor manera para que ustedes puedan obtener un GAN que luego puedan superponer al de planificación. ¿De qué forma? Yo sé que aquí tengo tantos casilleros y si yo sé que el proyecto total, en este caso era de 206.000 pesos, yo voy a dividir esa cantidad de dinero por tantas celdas como tenga aquí en función de las tareas. Ojo que yo acá estoy trabajando solamente con preprensa. Ustedes tienen que hacerlo con la totalidad del proyecto. En este caso, para que yo les pueda mostrar este ejemplo, cada una de estas celdas se modifica de a 12.000 pesos. Digamos, la primera es de 0 a 12, la segunda de 12 a 24, cada celdita son 12.000 pesos. Y esto, lo que tiene que ver con el tiempo, es exactamente igual al anterior. Entonces, ¿cómo evalúo el tema de las erogaciones? Yo, por ejemplo, voy a ver que acá tengo la primera semana, que en mi caso tiene que ver con, termina el viernes 15 de marzo, toma 4 días de producción y con esto se termina la primera semana. Como acá de las tareas que insumen un desembolso de dinero, no hay ninguna que esté finalizada, no hay ninguna, porque acá, por ejemplo, la compra de papel termina en la semana 2. El diseño de maquetas de interiores termina dentro de la semana 2. Por lo tanto, en la semana 1 yo no tengo ningún tipo de erogación. Entonces, en esa semana, mi costo es 0. El egreso, en este caso, es 0. Tanto el semanal como el acumulado. ¿Se entiende? Díganmelo con la voz, porque no estoy viéndolos. Sí, se entiende. Sí. Bien. Voy a la semana 2, entonces. Aquí termina mi semana 2. Entonces, ¿qué tareas de las que yo tengo que desembolsar dinero terminaron en mi semana 2 y yo tengo que pagar? Tengo, por un lado, la compra de papel, que termina aquí, y el diseño y maqueta de interiores. Estas dos tareas yo las tengo que pagar cuando termina mi semana 2. Entonces, ¿cómo sé cuál es el valor? Sumo la compra de papel, 74.000 pesos, más el diseño y maqueta de interiores, 43.000 pesos. Quiere decir que en la semana 2 yo tengo un egreso de 117.000 pesos. Como no tenía nada anterior, el acumulado sigue siendo
de 117.000 pesos. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Voy a la semana 3 y me fijo qué tareas de las que tengo que pagar terminaron en la semana 3. Entonces, ¿esta qué es? Diseño y maqueta de tapas, terminó, la tengo que pagar. Maquetado de interiores, terminó, la tengo que pagar. Después tengo maquetado de tapas, también lo tengo que pagar. Corrección, no, ¿por qué? Porque en el caso de la corrección es 0, porque la realizo dentro de la editorial. Ajustes de primera, también los tengo que pagar. Es decir, hasta esta tarea, porque esta todavía no terminó, hasta esta yo tengo que pagar la semana 3. Estas tareas que yo tengo que pagar suman 37.100 pesos. Por lo tanto, es la erogación de esta semana, pero que se va a sumar a un acumulado y que me va a dar como resultado que en este momento de la etapa de preprensa yo ya tengo un egreso acumulado de 154.100 pesos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, sí. Bien. Y lo mismo sucede con la semana siguiente. Tengo que fijarme qué es lo que termina. Yo tengo aquí corrección. Corrección de interiores se realiza dentro de la editorial, no la tengo que contabilizar. Aquí sí, termina el ajuste de segunda, es un valor que tengo que contabilizar. Corrección de tapas, no, ¿por qué? Porque se realiza dentro de la editorial, pero sí el ajuste que necesita hacer el maquetador, también lo tengo que contabilizar. Entonces, en esta semana yo tengo el ajuste de segunda y el ajuste de tapas. Por lo tanto, la erogación va a ser de 2.700 pesos, pero que se suma a lo que venía acumulando y en esta etapa tengo 156.800 pesos. Me queda la última semana de preprensa con dos tareas, que es la creación de originales electrónicos, que sí tiene valor, y es 1.800 pesos, y el envío del original electrónico, que eso no tiene ningún costo. Entonces, la última semana de preprensa, porque piensen que estamos solamente en un bloque de trabajo, la última semana de preprensa yo tengo una erogación de 1.800 pesos, que sumado a lo anterior, da un total de 158.600 y que coincide con lo que yo tenía estimado como costo para la etapa de preprensa y que representa el 76% de la producción total de este libro en particular. Bien, hasta aquí, a ver, voy a dejar de compartir. Dudas, consultas, preguntas. A ver, Mariela, no, porque ahí tienen todos los valores. Ustedes, para hacer el trabajo, el TP número 4, tomen específicamente todo lo que hay de tareas y de costos, y sí súmenle, que ya más o menos lo calculamos, súmenle el tema de este trabajo puntual de la colocación de las sobrecubiertas, que es un trabajo manual que se realiza dentro de la imprenta, y que ustedes determinarán cómo lo van a hacer. Santi nos dio el ejemplo que él va a tomar como si lo hacen 3 operarios en la imprenta y que a él le dio un estimado de 3 personas trabajando durante 7 horas para colocar esas 5.000 sobrecubiertas. Exacto. El valor que tienen ustedes de todas las tareas que se dieron, porque son esas tareas las que van a tomar, por lo tanto son esas tareas las que van a contabilizar.
en función del tiempo de cada una, y la que no estaba prevista, tiene que ver con esto de la colocación manual de la sobrecubierta. Miriam, con Sí. respecto a esto de la sobrecubierta, vos me habías dicho que para redondear podemos tomar 10 horas, por ejemplo, Sí. suponiendo. ¿Y tenemos en algún lado cuánto es esa hora de trabajo de esos empleados? Tendrían que fijarse, por ejemplo, podrían ver un operario común de gráfico, ¿no? Dentro de lo que es el sindicato gráfico o los empleados gráficos, vayan a una escala de salario y tomen el valor hora de un operario del más bajo, digamos, porque es un operario común, solamente va a colocar sobre cubiertas. Y esa hora de trabajo la multiplican por 7 o por 10 para redondear, y por 3 personas, porque son 3 personas. Entonces, ese costo de alguna forma, seguramente la imprenta lo toma de otra manera y lo pasa, pero como acá no tenemos el valor, lo podemos calcular por hora de trabajo y por personas que van a estar trabajando dentro de la imprenta. Y si no, tomen como valor el sueldo básico, la hora de acuerdo a un sueldo básico, si no tiene que ver con el área de gráficos ni nada por el estilo. ¿Algo más? Bueno, si no hay nada más, seguimos entonces. Voy a volver a compartir pantalla. Bueno, ¿la están viendo? Ahora sí. Bien. Entonces, partimos de que la unidad de tiempo, tanto para el gráfico de planificación como para el gráfico de erogaciones, es exactamente la misma y es un día. No varía. Lo único que va a variar es que en lugar de tareas, yo ahora voy a tener egresos. Y esos egresos se van a traducir en dinero, que en este caso lo que yo tomé es, para cada celda, 12.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que yo me tengo que fijar ahora? Yo sé que voy a partir con un egreso de 0 pesos, y la primera semana yo no tengo ningún costo. Pero de acuerdo a lo que yo vi en el gráfico anterior, yo sé que cuando termine la primera semana, yo voy a tener una erogación de 117.000 pesos. Por lo tanto, eso lo voy a tener que volcar al GAN de egresos. Quiere decir, cuando termina la segunda semana, yo voy a estar, acá estoy en 120.000, voy a ir un poquitito más abajo como para tener una idea de dónde va a estar la indicación o el punto para marcar esta erogación específica de la segunda semana. Entonces, ¿qué pasa cuando finaliza la tercera semana? Si voy al gráfico anterior, yo sé que la tercera semana yo tengo que pagar 37.100 pesos, pero que el acumulado va a estar en 154.100. Por lo tanto, ¿dónde voy a marcar el punto de egreso de la segunda semana? Cerca de los 100, bueno, tendría que estar un poquitito más arriba. Pónganle que lo corremos un poquito más arriba. Bueno, y este también va a estar más arriba.
más o menos, después lo ubican, pero es como para que tengan una idea. Yo entonces, esta segunda semana voy a llegar a una erogación de 154.100. Voy a marcar el punto aquí. Acá se supone que estas líneas primero no están, ¿no? Lo primero que van a marcar ustedes son los puntos. Parto de cero, la primera semana no tengo gastos, la segunda semana ubico el punto de acuerdo a la erogación que tengo, que en este caso es 117.000. La tercera semana ubico el punto en la erogación que tengo, que van a ser 154.100. Tendría que estar más arriba, pero bueno, no quiero mover tanto ahora para que lo vean. La cuarta semana, la erogación va a estar en 156.800, y la quinta semana, final de la etapa de preprensa, la erogación va a estar en 158.600. Una vez que yo ubico cada uno de los puntos de acuerdo a la finalización de la semana donde yo tengo que pagar, lo que hago es unirlo con una línea. Unirlo. ¿Por qué? Acá ustedes no lo van a poder observar porque acá no hay ingresos, digamos. Acá todo es egreso. Pero, por ejemplo, si yo tuviera un casillero adicional que a mí me dice que yo parto con un préstamo de 300.000 pesos para la producción, entonces yo tendría, por un lado, esta línea de egresos, y por otro lado, una línea que va a partir de los 300.000 y va a ir bajando en función de lo que yo vaya pagando. Entonces, con esto va a llegar un momento cuando tengo ingresos y egresos, va a llegar un momento donde hay un punto donde esas dos líneas de egresos e ingresos se unen, y eso es lo que se llama punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el lugar exacto donde no hay ni ganancias ni pérdidas. A partir de ahí, lo que se hace es contabilizar ganancias. Es lo que va quedando, porque supuestamente todo lo que era costos ya se cubrió. Pero aquí lo que estoy viendo es solamente egresos. ¿Cómo hago entonces? Porque yo lo que necesito es superponer el Gantt de erogaciones al Gantt de planificación. Normalmente, cuando nosotros lo trabajamos, sí es mucha info, tal cual. Sí, de todas formas, chicos, hagan todas las consultas que necesiten en el archivo que está abierto para el TP número 4. Por eso les digo, es complejo. Esto era algo que se hacía a principio, siempre en la cursada se hacía al principio de la cursada, pero en realidad, con los años uno se va dando cuenta que ustedes primero tienen que familiarizarse con las tareas, saber lo que es la producción, qué cosas se hacen antes, qué cosas se hacen después, más o menos cómo es el tema del valor de cada una de esas tareas, como para que puedan armar el Gantt con un poco más de conocimiento. Sí es cierto que a nivel de producción esto se hace siempre antes, pero bueno, uno ya tiene las herramientas como para poder prever una producción y para poder contar con toda esa información. Acá todo es nuevo. Entonces, ¿qué hacíamos a nivel presencial y cuando se presentaba todo en físico? A ese gráfico, que normalmente siempre es un gráfico extenso, largo, que se dobla en 4, a ese gráfico de planificación se le adosaba con papel vegetal o papel calco el Gantt de erogaciones, para ver exactamente cómo era el flujo de ingresos y egresos y marcar dónde estaba el punto de equilibrio. Entonces, a esa planilla impresa se le sumaba en papel vegetal o en papel calco
el Gantt de erogación. Exacto, sí. ¿Cómo lo podemos ver acá? ¿No? Yo tendría que superponer una cosa con otra. Bueno, yo armé un archivito como para que más o menos tengan una idea. Así que voy a... ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Yo sé que después van a aparecer un montón, no importa, pero algo que necesiten aclarar en este momento. Por ahora no. Ok. Bien. Sí, sí, no hay problema. Les voy a compartir entonces, vamos allí. Avísenme si están viendo, estoy en Photoshop, ahora tengo una planilla. Todavía no, ahí se ve. Bueno, acá lo que tengo es justamente el Gantt de planificación, con las tareas de preprensa, con los valores, con los egresos semanales y con el acumulado. Se supone que a esto yo le tengo que superponer el Gantt de erogaciones, tomando la misma característica, la misma unidad de medida, esto trasladándolo al gráfico para que me quede exacto. Yo el Gantt de erogaciones lo tendría aquí. Obviamente que la columna de valor de dinero es más chica que la columna de las tareas. Yo lo superpongo y si hiciera lo mismo que hacíamos en el físico y tomo un papel vegetal que me permita la transparencia, aquí estoy superponiendo el Gantt de erogaciones al de planificación. Y sé exactamente dónde van sucediendo las cosas. ¿Lo pueden ver? Sí, ¿Se ve? Sí, los demás ahí están diciendo que sí se ven. ¿Se ve o no? Sí, sí, se ve. Ok. Si yo lo oculto, tengo solamente el de planificación. En este caso, lo que hago es visualizar el Gantt de erogaciones, que si yo lo tuviera a un 100%, en este caso, si fuera un papel, no lo podría superponer. Si fuera en físico, lo que hago es usar un calco y aquí lo que hago es usar una transparencia para que se pueda ver superpuesto al Gantt de planificación cómo queda resuelto dentro de una misma planilla. Básicamente esto es lo que hay que hacer con el gráfico. Este es solo, esto igual va a quedar, yo en cuanto pueda ya subirlo, lo subo, o sea que va a quedar grabado, lo pueden ver de nuevo. Esto es lo que hay que hacer con el gráfico. Primero el de planificación y después el de erogaciones. Yo les di solamente un ejemplo con una etapa del proceso que tenía que ver con preprensa. Ustedes tienen que hacer el Gantt con todas las tareas que tienen indicadas en el TP número 4, con todos los valores que están indicados para cada una de las tareas, sumarle lo que tiene que ver con ese trabajo manual, que es la puesta de las sobrecubiertas, que cada uno lo calculará como quiera, y bueno, y lo resuelven de esta forma. No les voy a pedir que superpongan, el que quiera hacerlo y lo quiera probar en Photoshop, bien, pero no es, digamos, no es estrictamente necesario, pero lo que sí necesito es que tanto el Gantt de planificación como el de erogaciones guarde coherencia desde lo físico, de manera tal que si lo imprimiéramos
y lo pusiéramos uno encima de otro, las coordenadas son las justas y la información de manera visual cae exactamente en el lugar donde tiene que caer. ¿Se entiende? Lo pueden hacer en 2 archivos por separado, no hay problema. Pero tienen que mantener la misma estructura. Tienen que ser susceptibles de que si lo imprimo, lo puedo superponer y el resultado es el que tiene que ser. Es decir, a manera de ejemplo, si yo estoy utilizando, a ver, vamos a... Si yo estoy utilizando, ¿se ve el gráfico de planificación? Sí, se ve. Bien. Si yo estoy utilizando una celda, o sea, todas estas celdas que yo las tengo como unidad de medida, si todas estas celdas miden, por ejemplo, 4 puntos, por decir algo, no sé cuántas mide, pero si mide 4 puntos, las del GAN de erogación, todas las celdas tienen que medir lo mismo, porque si no, no lo voy a poder, no voy a lograr un gráfico de las mismas características. Entonces, la estructura, todo lo que tiene que ver con esta estructura física de fecha y duración del proyecto tiene que ser igual. Lo único que les va a cambiar a ustedes es la columna, que en lugar de la columna 1, que en lugar de tareas, va a ser pesos. Pero salvo eso, nada más. Miriam, Bueno, una pregunta. sí. No me acuerdo la consigna del TP, pero nosotros también tenemos que contemplar una fecha calendario, ¿o eso es indistinto? No. Yo lo puse como para, a ver, porque era más fácil quizás para, ustedes tienen que pensar que el corte sería conveniente para el GAN de erogaciones que el corte que hagan sea semanal, por ejemplo, no con cada tarea, porque si no tendría que armar un montón de puntitos y unirlos y sería más engorroso. Entonces ustedes hagan un corte para lo que tiene que ver con volcar la información del GAN de erogaciones, en todo caso, a nivel semanal, para saber qué cosas tienen que pagar cada semana. Entonces, mientras ustedes se mantengan con eso, está bien. No hace falta que hagan lo primero que tiene que ver con el mes, calendario, ni nada por el estilo. Ustedes pueden poner duración del proyecto del 1 al último día, pero sí sepárenlo en todo caso cada 7 días, y cada 7 días vean qué es lo que tienen que pagar. Así es Perfecto. suficiente, no se compliquen. Lo otro yo lo hice como para una información adicional. Para que vieran que a veces el calendario, la fecha calendario no tiene que ver con la duración del proyecto que va por otro lado, y que a veces eso ayuda a saber, por ejemplo, bueno, el 25 de marzo yo sé que tengo esto y esto, ¿no? Y es una fecha calendario puntual y yo tengo que llamar a la imprenta a lo mejor el 25 de marzo, o tengo que llamar al diseñador el 2 de abril, por decir algo, nada más que eso. ¿Algo más? Se va a cortar, si se corta, en todo caso volvemos, pero bueno, aviso por las dudas. Una duda técnica de la planilla de Google. ¿Hay forma de cambiar? Sí. Pero la planilla, ¿qué planilla de Google, Mariela? ¿Una planilla de Excel? Pero usándolo en el Drive de Google. Tendría que fijarme, como no la trabajé yo desde ahí, sino que trabajé desde mi computadora directamente, me tendría que fijar. Normalmente debería poder usarse exactamente igual, Creo que sí, porque o sea, ¿qué te es un refieres con Excel.
cambiar los tamaños sin modificar toda la planilla. O sea, vos podés cambiar el tamaño de una sola columna. Sí. No entiendo bien qué es lo que... Lo modificás igual que se modifica A ver, vamos. Ahora cuando entramos, bueno, quedan 2 minutitos. Si no llegamos, volvemos a entrar. A ver si te muestro, en todo caso, Mariela. A ver, compartir. Bueno, no sé si se ve. En LibreOffice, yo uso, perdón, Miriam, yo uso Sí. el Excel de LibreOffice que se llama Calc, creo, o algo así. Es simplemente clic derecho arriba de la columna y pones cambiar Claro. el grosor de la columna o algo así y pones el número que quieras. Pero no sé si Porque en Google será... es esto lo que podés hacer. Por ejemplo, suponte que quieres cambiar el tamaño de todas estas celdas. Lo que haces es, ancho de columna, en este caso mide 3, y si yo le pongo 5, automáticamente se modifica. Esto lo puedes hacer en una o en todas, o en las que necesites. También puedes tomar una sola y hacer lo mismo, ancho de columna, y le das el valor que necesites. En este caso mide 3, pero si yo le pongo 10, esta sola columna se modifica. No sé si era eso. En el de Google es igual. Seleccionás, pones botón derecho y pones cambiar tamaño de la columna. Y listo. A ver, si permitime compartir pantalla un segundo, les muestro la planilla. Sí. Que estamos. Bueno, avísenme cuando se esté viendo. Sí, se ve. Vos podés seleccionar una entera, botón izquierdo, cambiar tamaño de la columna, lo tenés. Y si seleccionás una entera y apretás mayúscula o control, seleccionás varias. Con control podés seleccionar de lejos. Con mayúscula seleccionás todas las del medio. Y ahí tenés cambiar el tamaño de las columnas. Tal a tal. Podés agruparlas, todo. Y si no, creo que la opción está en formato por ahí, pero siempre te aparece cuando apretás. Podés acá insertar. Bueno, no me acuerdo en qué parte de esto está, en algún lado está. Pero si no, siempre con el botón derecho está acá. Cambiar tamaño. Para seleccionar varias columnas tenés que apretar eso, mayúscula, el Shift o el Control. Y de hecho apretando Control también te aparece eso de que cambias solo las columnas seleccionadas. ¿Ves acá? Bueno, sí, tenés que mantener apretado el Control. Cambiar el tamaño de las columnas seleccionadas. Veo que hay mensajes. Sí, Mariela. Bien. Mayúscula y Shift es lo mismo, depende de qué teclado tengas, es el que tiene la flechita para arriba. Bien. Hasta aquí por ahora. Creo que tienen bastante como para procesar. ¿Alguna consulta o duda que quieran sumar? Como les dije, está abierto el archivo de preguntas del TP número 4, así que ahí, con todo. Ok, Nayara, que estés bien. Nos vemos la próxima. Yo les voy a dejar entonces grabada antes del jueves un pequeño video sobre presupuesto. No es nada complicado, en ese sentido no. Y es una fórmula que después van a repetirla una y otra vez. Y a la que solo van a tener que prestar atención
de colocar los datos que correspondan y en el orden que corresponda, y el gramaje, y los colores, y lo que sea, pero no es nada complejo. Por eso yo prefería que se centren más ahora en el tema del Gantt, y el de presupuesto se los voy a grabar, y de última, si hay alguna consulta, lo vemos el jueves que viene. Si no hay ninguna otra pregunta, ni nada más, vamos cerrando entonces. ¿Estamos bien? Bueno. Ok. Aprovechen los teóricos de los sábados, que no sé si el sábado pasado se pudo grabar, así que traten de ir, porque con estos problemas tecnológicos. Estos teóricos son de los sistemas de impresión, están buenos, son muy útiles. Maca sabe un montón. Sí. Sacar las dudas en el momento. Es un sábado a la mañana, no es tan temprano. Yo lo cursé a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, no sé qué hora es. Sí, a las 9, era a las 9, sí. Ahora es a las 10. Mm. Es un esfuerzo, pero vale la pena. Ok, chicos, bueno, gracias por estar. y bueno, cualquier cosita ya saben, preguntas, escriben por donde sea, señales de humo, bueno, lo que sea. Nos viene acompañando hasta ahora el tema de la conexión, así que gracias a Dios vamos bien. Cualquier duda y cualquier consulta, ya saben, todos los canales abiertos, por donde quieran pueden preguntar, y el archivo de Word saben que es de preguntas abiertas, donde no tienen ni siquiera que poner su nombre ni nada, así que hayan consultado o no, péguense una vueltita para ver qué preguntas hicieron sus compañeros, a ver si les sirve o les aclara algo. Bueno, gracias de nuevo, nos estamos viendo, estamos en comunicación, y que tengan un buen fin de semana. El sábado que pueda esté en el teórico, y cualquier cosa que necesiten avisan. Y el jueves Gracias. que viene por acá, por la misma Sí, hora. jueves sincrónica como siempre. Sí, hasta el final vamos a seguir. Bueno, gracias. Que estén bien. Chao, gracias. Hasta la próxima. Chao.